Es un gusto estar con ustedes nuevamente y tener en esta mañana la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje del Señor. Hoy, como todos nosotros sabemos, tradicionalmente estamos celebrando la resurrección de Cristo. Tradicionalmente se conoce hoy como el Domingo de Resurrección. Ayer fue el sábado de gloria, según la tradición. Y como todos hemos sido testigos en esta semana, pues han habido muchos eventos religiosos, ¿verdad?, de diferentes índoles. Y todos ellos de alguna u otra forma hacen eventos relacionados con el tema de la resurrección de Cristo. Algunos celebran todas estas actividades y me atrevo a pensar que muchos de ellos ignoran la trascendencia de ese evento. Pero allá ellos y allá la forma en que ellos quieran concebir, imaginar lo que ellos celebran, creo que es pertinente para nosotros como iglesia hoy tener claro qué importante es el tema de la resurrección según las Escrituras. Yo debo de decirles en esta mañana, hermanos, que me parece a mí que el tema más relevante, trascendente en las Escrituras es el tema de la resurrección de Cristo. Porque nada podría ser sustentado en nuestra fe cristiana si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. En palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15, versos 52, 53, 54, el apóstol Pablo expresa estas palabras diciendo: si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y aún estaríamos en nuestros pecados. O sea que el todo del mensaje del Evangelio tiene que ver con la resurrección de Cristo. Cristo hubiese padecido todo lo que padeció en la cruz del Calvario, y si no hubiese resucitado, vano hubiese sido su sacrificio. Los apóstoles hubiesen predicado todo lo que predicaron, y si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, buen intento, pero no hubiese servido para nada. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes este tema acerca de la resurrección de Cristo, y por supuesto que este mensaje, que este tema tiene tanta cosa que pudiéramos decir, tantas lecciones, tanta enseñanza, tiene tanto que podemos nosotros aprender acerca de la resurrección de Cristo. Pero hoy quisiera limitarme solamente a abordar dos aspectos con respecto a la resurrección de Cristo. Y es que, hermanos, creo que nosotros no somos personas que creemos en Jesús porque sencillamente alguien nos dijo que hay que creer. No, creemos en Jesús porque Cristo resucitó de entre los muertos. Así que en esta mañana yo quisiera invitarlos a ustedes a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Yo espero que ya aquí usted haya podido ir a pasear, porque ya esta semana ya se acabó, ¿no? Se acabó las vacaciones, ya la vida seria otra vez. Marcos capítulo 16, y antes de dar lectura a este pasaje, quisiera poder mencionar que los tres evangelistas, los tres escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, interesantemente mencionan el tema de la resurrección.
Cada uno de ellos desde su óptica, desde su perspectiva, desde la forma en cómo lo vivieron, lo presenciaron, van a escribir su experiencia acerca de la resurrección de Cristo. Y esto es interesante puesto que hay muchos temas que algunos de ellos mencionan, otros no mencionan, pero el tema de la resurrección de Cristo es un tema tan relevante para ellos en su momento que no quisieron dejar a un lado el hecho de poder decir desde su propia experiencia cómo fue el asunto de la resurrección. Por supuesto que, como muy bien sabemos, cada uno de ellos expone una parte de la resurrección que otros no exponen, y esto no tiene que ver nada con un tema de contradicción bíblica, sino más bien de una diferencia, porque cada uno de ellos está viendo desde esa experiencia tan personal, tan única ese evento, y se dan entonces a la tarea de escribir acerca de eso. Por eso me llama la atención que este sea un tema que cada uno de ellos expone de la forma muy particular, y he escogido el Evangelio de Marcos porque me parece más sencillo, más simple, pero con una gran relevancia y profundidad también a la misma vez. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, ahí le veréis como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban tristes y estaban llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Es interesante la narrativa de Marcos con respecto al evento de la resurrección, porque Marcos va a tener la particularidad de repente de no florear tanto aquella cosa, aquel evento, sino ser conciso en lo que él pretende desde su óptica transmitir, enseñar y poner en evidencia este acontecimiento. Hoy quisiera poder hacer con la ayuda del Señor 2 cosas en esta mañana. Lo primero es poder presentar a ustedes 3 evidencias bíblicas con respecto a la resurrección de Cristo. Y digo 3 evidencias que van a demostrarnos que realmente Cristo resucitó. Lo segundo que quisiera hacer en esta mañana también es poder plantear la pregunta de: ¿y esta resurrección de Cristo qué nos evidencia a nosotros? ¿Qué nos demuestra? ¿Qué demuestra a nosotros la resurrección de Cristo? Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen en Jesús? No, así en serio, así al chile. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús les ha perdonado sus pecados? ¿Sí? Ok. Tengo una tercera pregunta.
¿Cuál es la evidencia que usted tiene por el cual usted cree en Jesús? Sientes el Espíritu Santo dentro de ti. Y sabes, esa respuesta podría generar en esta mañana un sinfín de preguntas. Porque podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿y qué es lo que siente? Pero sabes que está ahí. Otros podrían decir, yo me siento feliz, siento gozo. Y en fin, podríamos decir muchas cosas. Pero permítame en esta mañana darle respuesta a esa pregunta o a las preguntas que les he hecho. Y quiero usar una escritura del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15, cómo Pablo define ese por qué cree, ese por qué dice lo que él dice. Si usted es un buen lector y un buen discípulo de Jesús, apunte las escrituras, porque hoy yo no tengo una pantalla, pero apunte las escrituras porque hoy vamos a volar en la Biblia y vamos a recorrer algunos versos, algunos textos bíblicos. Y para ser fiel a lo que quiero decir, voy por supuesto a pegarme al texto. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, obviamente escribe a la iglesia que está en Corinto, una ciudad portuaria. Pablo en uno de sus viajes misioneros llegó ahí, predicó el evangelio, plantó una iglesia, estableció una iglesia, formó un liderazgo, dejó a cargo allá a los líderes cuidando aquella iglesia y Pablo se marcha. Tiempo después Pablo escucha acerca de algunas situaciones que se están viviendo dentro de la iglesia. Y Pablo entonces se va a tomar la tarea de escribir, de mandar un mensaje, una carta a esta iglesia. Y dentro de las dificultades que esta iglesia está teniendo en ese momento, es precisamente el hecho de que algunos no creían en la resurrección de Cristo. Ponga atención, no creían en la resurrección de Cristo, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, si no se cree en la resurrección de los muertos, entonces ellos fácilmente y lógicamente están diciendo, no creemos que un muerto pueda resucitar, pues obviamente Cristo tampoco resucitó. Pero curiosamente, la iglesia en los Corintios es una de las iglesias que se narran en las Escrituras, una de las iglesias que más auge tenía en los dones espirituales, en los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia con una destreza en los dones del Espíritu Santo tremenda, pero no creían en la resurrección. Entonces Pablo escribe esta carta y dice estas palabras: además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si es que no creyeron en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. En palabras simples, el apóstol Pablo les está diciendo, vean muchachos, si Cristo no resucitó, yo no tengo tema de predicación. Si Cristo no resucitó, mi fe es vana. Si Cristo no resucitó, nosotros no estamos perdonados. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados, estamos condenados, estamos perdidos. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, nosotros seríamos las personas más dignas de lástima en todo el mundo, porque estaríamos creyendo en una fábula. La razón por la que creemos en Cristo y la razón por la que depositamos nuestra fe en Él para perdón de nuestros pecados, precisamente es porque Cristo
resucitó de entre los muertos. Porque si Cristo no es esa persona que ha resucitado, mi fe no tiene sentido, no tiene razón de ser. Vendríamos a una actividad donde todo es hermoso, todo es bonito, pero nada más eso. Pero la razón por la cual muchos estamos aquí obedece precisamente a que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es la razón que el apóstol Pablo presenta a la iglesia en los Corintios diciendo: señores, todo lo que nosotros somos y tenemos ahora es por causa de la resurrección de Cristo. La certeza de ser perdonados, la certeza de que un día nos encontraremos con Él, obedece al hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, permítame en esta mañana expresarles a ustedes una de las primeras evidencias que la Escritura nos enseña con respecto a la resurrección de Cristo, y que por alguna razón obviamente están escritas ahí, porque es el interés de Dios no solamente que nosotros creamos en algo que se nos dice, sino que creamos en algo que es verdad. Y la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad, a los hechos. Esa es verdad. Si algún día usted se ha preguntado qué es la verdad, la podremos definir de esta forma: la verdad es todo aquello que corresponde a los hechos, que corresponde a la evidencia. Eso es verdad. Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos en la Biblia tiene que ver con lo que tradicionalmente nosotros conocemos como la tumba vacía, el sepulcro vacío. La primera evidencia que tenemos en las Escrituras con respecto al hecho de la resurrección es que hay de forma física una tumba vacía, un lugar donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de su crucifixión. Ahí fue puesto, ahí fue sepultado, pero esa tumba hoy está vacía. Y nosotros podríamos decir: está bien, todo eso nosotros lo sabemos. ¿Qué es lo novedoso de esto? Bueno, lo novedoso de esto es que todas las religiones en el mundo, las religiones más grandes, como el Islam, el hinduismo y muchas otras religiones las más grandes en este mundo, todas ellas veneran a sus profetas y a su maestro en sus tumbas. Cada uno de ellos, donde quiera que estén en cualquier parte de esta tierra, tienen la obligación en sus creencias de visitar por lo menos una vez en la vida, trasladarse de cualquier parte de este planeta donde se encuentran, trasladarse por lo menos una vez en sus vidas hacia esa tumba donde yacen los restos de su maestro o de sus profetas. La fe cristiana evangélica bíblica no tiene tal devoción, no tiene tal veneración por el hecho de que su maestro, su redentor, su Señor, su Salvador está vivo. Por eso nosotros no peregrinamos a un lugar para ir a venerar los restos de Jesús. Lo podremos ver en las procesiones donde llevan ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo es que le llaman a esa procesión? El Santo Entierro. Y ahí va. Pero nosotros eso no lo hacemos por el simple hecho de que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Por eso aquel ángel que está en la tumba, cuando llegan estas tres mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, porque era la tradición que había que ungir al muerto después que pasaba el primer día, había que ungirle para tratar de evitar al máximo un olor desagradable, pero que al final se iba a dar.
Aquellas mujeres van ahí todas devotas, presurosas, ansiosas de quererlo hacer. Y por eso las palabras del ángel cuando le dice: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Por esa razón, la tumba vacía no es simplemente algo que tradicionalmente venimos escuchando, sino que demuestra y da evidencias reales de que Cristo resucitó de entre los muertos. Muchas de las religiones, entre ellas el Islam, tratan de negar tal acontecimiento, diciendo, por ejemplo, de que Cristo en realidad no murió, que Cristo se desmayó en la cruz, lo bajaron, lo llevaron a descansar, y que en lugar de Cristo a quien crucificaron fue a Judas. Eso dicen. Entonces, cuando hablamos de la tumba vacía, iglesia, estamos hablando de una evidencia que demuestra que verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra fe en Cristo no es una fe que se hereda por tradición. No creemos en Cristo porque es la mejor opción, porque es el menos malo. No, creemos en Cristo porque Cristo resucitó de entre los muertos, porque Cristo vive. Porque aquel que fue crucificado como un cordero en la cruz del Calvario, hoy ya no es un cordero, no, hoy ha resucitado como el león de la tribu de Judá que salió para vencer. Ya no es un cordero. Aquel siervo sufriente que fue a la cruz en obediencia al Padre, en obediencia al Padre. Aquel que se abrazó a una cruz a pesar de todo el sufrimiento que estaba teniendo. Y si usted quiere tener una buena descripción de cómo fue su sufrimiento, léase el capítulo 22 del libro de los Salmos, y usted se va a dar cuenta del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Sufrimiento que ninguno de los escritores de los 4 evangelios fue capaz de poder describirlos. Pero el Salmo capítulo 22 habla del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí podremos entender claramente esas palabras de: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas no son palabras románticas, ni son palabras poéticas. No, es el clamor de alguien que se siente desprendido de Dios, que es lo que va a sufrir cada persona cuando muera sin Cristo y sea condenada en el infierno. Ahí podrán experimentar lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Nosotros no creemos en Jesús porque alguien nos heredó esa fe, esa tradición. Creemos porque hay un hecho tangible que nos indica que ciertamente Cristo resucitó, y por lo tanto ese Cristo que fue a la cruz como ese siervo obediente ya no es más ese siervo obediente, sino que ha resucitado como Señor y Dios. Ha resucitado como el Señor de señores y el Rey de reyes, como muy bien Pablo lo describe en su carta a los Filipenses capítulo 2, donde nos dice que Él ahora es Señor de señores y Rey de reyes, y que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo no es más ese siervo, Cristo no es más ese cordero, Cristo no es más aquella persona sufriente, no. Ahora Él está sentado en poder, en gloria y en majestad por los siglos de los siglos, porque Cristo ha resucitado, y la tumba vacía nos dice que Cristo verdaderamente resucitó. Esto cambia las reglas del juego. Por esa razón Pablo dice: si Cristo no resucitó, pobrecito, somos dignos de lástima. Pero yo no soy digno de lástima de nadie. Y si usted ha creído con todo su corazón en Cristo, tampoco usted. Indistintamente lo que vivamos, lo que pasemos, lo que suframos, indistintamente las necesidades que tengamos, no somos pobrecitos, porque tenemos a alguien que dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese que lo dijo resucitó, y en verdad está con nosotros todos los días.
está con nosotros de verdad todos los días. Así que Cristo, la resurrección de Cristo, no es un tema de una semana. La resurrección de Cristo es el tema de toda la vida y por la eternidad. Porque si vamos a estar en una eternidad con Dios, es porque Cristo resucitó. Y esa resurrección de Cristo, esa tumba vacía, nos da evidencia de que el sacrificio presentado por Cristo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. El Padre fue complacido, el Padre fue satisfecho, la ira de Dios fue satisfecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la resurrección dice: aprobado, tu sacrificio ha sido aceptado. Por lo tanto, ahora todo aquel que cree en Cristo puede ser perdonado verdaderamente y para siempre puede heredar la vida eterna, porque hay un sacrificio que fue aceptado por Dios, y es la resurrección de Cristo. ¿Ya la vio? ¿Ya la vio? ¿Sí? ¿La vio bien? No, es para poder avanzar y no quedarme más ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando vuelvo a escuchar una pregunta así, de por qué cree en Cristo, yo creo en Cristo porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y cómo lo sabe? Yo lo sé porque hay una tumba vacía que testifica a creyentes y a no creyentes que Cristo no está ahí. Usted sabe qué rico es saber de que yo no tengo que ir a una tumba para hablar con el cadáver o los restos de alguien. Voy a una tumba solo para decir: gracias, Señor, porque aquí no estás. Pero este hueco en esta peña me dice que tú estás vivo. Y si tú vives, nosotros también viviremos con Él. La tumba vacía. Pero no solamente podemos hablar acerca de la tumba vacía. Saben, esta tablet que yo tengo me dificulta, pero no se preocupe, ya vamos a hacer presupuesto para tener una, así que tranquilo. La segunda evidencia que quiero presentar a ustedes, que nos habla acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo. Y si menciono tanto esto, es porque es tan importante, hermanos, para nosotros tener claro que Cristo de verdad resucitó. La segunda evidencia que la Escritura nos muestra es precisamente la que el apóstol Pablo da a los Corintios en su carta, en su primera carta, capítulo 15, verso del 1 al 3. Recuerde que la iglesia en Corinto está entre será o no será. ¿Habrá sido? ¿No habrá sido? Tal vez alguien nos metió el cuento de que Cristo resucitó y tal vez no es así. Al fin y al cabo tampoco creemos en eso. Entonces Pablo les va a dar una evidencia, y la evidencia que Pablo les va a presentar tiene que ver con el hecho de la manifestación de Jesús después de su resurrección. Esto tiene que ver con la aparición de Jesús después de que ha resucitado. Y según la narrativa bíblica, primeramente Jesús se les presentó después de la resurrección. Jesús se le presenta a 3 mujeres. Seguidamente, que dicho sea de paso y abro paréntesis, Pablo no las menciona. Pablillo tenía sus cositas ahí guardaditas, ¿no? Pero Pablo no habla las 3 mujeres que vieron a Jesús, pero los evangelios narran que hubieron 3 mujeres, es más, las describe, y es más, es bien específico con respecto a una de ellas. Se dice que María Magdalena, dice, aquella a la que Jesús le había echado fuera 7 demonios, como diciendo que, para que no lo olviden. Pero Pablito, por alguna razón, no las presenta. Así que, cuando hablamos de la manifestación de Jesús y hablamos de la aparición de Jesús, estamos hablando que siguiendo la narrativa bíblica, hermanos, Cristo se le aparece primeramente a 3 mujeres ya mencionadas ahí. Seguidamente nos dicen los evangelios que se le aparece a 2 discípulos más, camino a Emaús.
¿Recuerdan esa historia? Todo ha pasado, Jesús crucificado, ya lo bajaron, lo enterraron, y ahora van dos discípulos que caminaron con él, escucharon todo lo de él, vieron todo lo que hacía, y hay dos discípulos que ahora van desanimados, frustrados, decepcionados, van camino a Emaús y van hablando entre ellos y le dice: ¿te diste cuenta, hermanillo? Qué tirada, qué bobería la de nosotros. Creímos que él era el que iba a redimir a Israel, creímos que él era el que iba a salvar a Israel, pero puro cuento, ¿viste, mi hermanillo? Se lo tiraron, lo mataron. Y de repente dice que alguien se les para en el camino y le dicen: oiga, muchachos, ¿qué es esto que ustedes van hablando? Ah, tú eres extranjero, ¿de dónde eres tú que no te das cuenta lo que pasó en Jerusalén en estos días? Ah, ¿de verdad? ¿Y qué pasó? Ah, que crucificaron a un Jesús. Así le echa todo el cuento. Y como ya era tarde, los dos discípulos con Jesús ahí manifestado, pero que ellos no lo sabían, sus ojos no habían sido abiertos, le dijeron: mira, ya es tarde, es peligroso que te vayas solo por el camino, ven y comparte con nosotros. Entonces aquel Cristo resucitado entró, se sentó con ellos, comenzaron ahí la conversación, comenzaron a hablar, y cuando Jesús oró por los alimentos y todo esto, de un momento a otro, dice que la Escritura que los ojos les fueron abiertos y captaron que esa persona que estaba ahí con ellos era Jesús, y cuando se dieron cuenta, Jesús desapareció. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros que Dios nos abra los ojos para darnos cuenta que todos los santos días Cristo está con nosotros, como Cristo resucitado, no como un Cristo crucificado, sino como un Cristo resucitado? En esos momentos, cuando pasamos por esos valles oscuros, por esos valles de sombra, de muerte, por esas aflicciones, ¿cuántas veces nos hace falta que Dios nos revele que Cristo está con nosotros a pesar de? Y ahí están los dos discípulos con la tremenda alegría de que Cristo resucitó. Entonces ellos ya no fueron a Emaús, sino que se regresaron soplados a Jerusalén para contar toda la historia. Pero también la Escritura nos dice que Jesús se les apareció a los 11 discípulos. Y digo 11 porque ya Judas estaba fuera del equipo. Pero no solamente eso. Permítanme leerles textualmente lo que Pablo dice. Verso 5. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15. Y apareció a Cefas y después a los 12. Pablo usa el término, hay 12, pero que ese no es el tema y después lo vamos a explicar. Verso 6. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya murieron. Pablo tiene unos cuantos años de haber tenido un encuentro con Cristo. Pero esa revelación del Evangelio, Pablo la recibe directamente de Jesús. Pero hay todo un testimonio de testigos presenciales, personas que de una forma tangible pudieron ver al Maestro resucitado. Y Pablo los describe, Pablo los menciona. Dice: a Julano se le apareció, a Mengano se le apareció, y como si no fuera poco, se le apareció después a 500 hermanos a la misma vez. Y algunos de ellos, dice Pablo, todavía están vivos. Otros ya murieron, dice. Cuando tú y yo leemos eso de una forma rápida, perdemos de vista la importancia que eso tiene. Porque Pablo lo que les está presentando a la iglesia en Corinto son testigos de la aparición, de la manifestación de Jesús. Pablo les está diciendo: miren, muchachos, este asunto de su fe es un asunto serio y tienen que tener convicción en esto, porque hay testigos que vieron a Jesús resucitado, y menciona a todos ellos. Los evangelistas describen a las 3 mujeres. Así que cuando hablamos de la manifestación de Jesús, no es más que el testimonio fehaciente de que verdaderamente Cristo resucitó, puesto que ahí están los testigos. Y Pablo, para cerrar esa parte, dice: y bueno, yo como al último, como un abortivo, Cristo se me reveló a mí.
hablando de cuando él iba camino a Damasco a buscar la iglesia para maltratar la iglesia de Cristo. Cristo se le revela a Pablo y Pablo dice, al final, el último de todo, soy yo, dice, a quien Cristo se le ha revelado. Hermanos, cuando hablamos acerca de las apariciones de Jesús, los enemigos de la cruz dicen esto, que lo que realmente los discípulos vieron fue una alucinación. Hoy en día le llamaríamos una alucinación colectiva. Eso significa que se toparon dos personas y mira, yo hoy aluciné que miré a Cristo, y el otro dice, mira qué casualidad, yo también aluciné que yo miraba a Cristo. Y después esos 11 se encontraron con 500 personas que a la misma vez las 500 personas dijeron, mira qué interesante, nosotros también tuvimos una alucinación de Cristo, creímos ver a Cristo. Lo que estoy diciendo es hablando irónicamente, porque eso no puede pasar, eso no sucede. Entonces Pablo está presentando una evidencia diciendo, miren, Cristo de verdad que resucitó, y aquí están los testimonios de todas estas personas. Y Pablo llega a tal punto de decir que de aquellos 500 algunos, dice, todavía están vivos. Entonces Pablo ha tenido toda una comunicación, una enseñanza oral en todos esos años de la primera iglesia, donde se iban diciendo, Cristo resucitó porque yo lo vi. O sea, hay una convicción de que Cristo había resucitado. La pregunta del millón es, ¿cuánta convicción hay en nosotros de que verdaderamente Cristo resucitó? ¿Qué tan profunda es nuestra fe? ¿Qué tan profunda es nuestra convicción? Y déjeme decirle esto nada más para que usted lo apunte por ahí o lo mantenga ahí, si usted gusta. La profundidad de nuestra fe y nuestra convicción en la resurrección de Cristo se demuestra por nuestra forma en cómo vivimos el día a día. Guárdelo nada más por ahí. Entonces tenemos, hermanos, que la segunda evidencia que encontramos en las Escrituras con respecto a la resurrección de Cristo tiene que ver con la manifestación de Jesús. ¿Sabía usted cuántos días duró Jesús después de la resurrección, aún en esta tierra, aún compartiendo con sus discípulos? ¿Cuánto? Por ahí dijeron 9, otros dicen 10, ¿quién da más? Duró 40 días después que resucitó. Y esto es eso es muy interesante. No es el punto hoy, pero es sumamente interesante. Porque Jesús ya había pasado aproximadamente 3 años y medio en su ministerio formando y dándole duro a sus discípulos, enseñándolos. Pero después de la resurrección de Cristo, es como si Cristo dijera, que a estos chavalitos les falta mucho todavía. Les falta un toque más, hay que empujarlos un poquito más. Y por 40 días Cristo está ahí, andando con ellos y enseñándolos. ¿Saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? No. Muchos decimos que las últimas palabras de Jesús fueron, consumado es, en la cruz del Calvario. Y no. Las últimas palabras de Jesús fueron, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y me serán testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Según narra Lucas en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando Jesús está ahí y se despide, dice, quédense ahí hasta que reciban poder del Espíritu Santo. Y eso es tan importante, y hago el paréntesis acá porque no quiero dejarlo pasar, sinceramente, abro el paréntesis. Es tan importante, hermanos, porque no importa qué tan habilidoso usted sea para hacer cosas, no importa qué bonito predique, no importa qué bonito enseñe, incluso no importa qué buena teología tengas, ni qué buena doctrina, ni qué buena palabra tengas, ni cuánto conozcas de Biblia, nada de eso importa si el Espíritu Santo no está obrando activamente en tu vida. Nada se puede hacer
si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas trabajando y haciendo la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Por eso es importante que nunca perdamos de vista esa lección. Es el Espíritu Santo en nosotros la que le pone el toque a todo lo que hagamos. Desdichadamente, hoy nos hemos vuelto tan profesionales que le hemos quitado el trabajo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, quédate ahí porque yo ya sé cómo hacerlo. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, está bien, hazlo. Y hacemos aquello y todo pareció maravilloso, pero no hay resultado de nada. Porque el resultado lo da Dios a través de su Santo Espíritu en la vida de alguien que está consciente que no es lo que sabe hacer, sino con quién es que lo hace. Nada más, que quede ahí solamente. Tercera evidencia. Cuando nosotros seguimos la narrativa bíblica con respecto a los discípulos, a lo que pasa en la vida de ellos cuando Cristo es tomado preso en el huerto de Getsemaní, y seguimos por ahí un poquito más y comenzamos a ver cuál fue el impacto que hubo en el corazón de los discípulos cuando Cristo fue crucificado, vamos a darnos cuenta de grandes verdades. Y es que los discípulos eran como cualquiera de nosotros. Cuando Jesús fue apresado, Pedro le negó. Y los demás huyeron. Aunque Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos estos se vayan, yo me quedo contigo. Y si es necesario morir contigo, muero contigo. Y cuando lo echan a preso al Señor, quien primeramente dijo, yo no conozco a este tipo, no sé ni quién este tipo, fue Pedro. Y Jesús le había dicho, ¿me vas a negar, Pedro? Y Pedro le dice, yo no te niego. Pedro, me vas a negar. Yo no te niego. Pedro, tú me vas a negar y el resto se van a ir porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dice, Señor, conmigo te equivocas, porque yo me quedo contigo hasta la muerte, voy a todas contigo. Y cuando lo toman preso al Señor y alguien llega y una sierva de los que están ahí en el Sanedrín, llegan ahí en la casa donde están ahí preso Jesús, y una mujer dice, yo conozco a este tipo es uno que andaba con ellos. Y Pedro dice, te equivocas, mujer. No, es en serio, yo te conozco. No, yo no soy. Tú eres Pedro, yo no conozco a esta persona. Y escucha el gallo cantar. Qué feo, ¿verdad? Eso. Pero ahí está Pedro, ese es el impacto que hay en la vida de Pedro. Los demás discípulos atemorizados, tristes, llorando, decepcionados, frustrados, no saben qué hacer. Están ahí amedrentados. Y si seguimos el relato bíblico, encontramos a Juan escribiendo en su último capítulo, hablando acerca de la experiencia de los discípulos. Y es que, hermanos, esto es tan interesante, porque están toda la pacotilla, no es la pacotilla, todo el equipo de los discípulos. Están todos ellos ahí, y viene Pedro y le dice uno, oiga muchachos, vámonos a pescar. Jalen, vamos a pescar, porque aquí no estamos haciendo nada, estoy parafraseando. Pero las palabras textuales de Pedro fueron, vámonos a pescar. Y evidentemente se van a pescar porque ya habían perdido el rumbo de sus vidas, habían perdido la visión, habían perdido el propósito, todo lo habían perdido. Y ahora no tienen nada que hacer, están frustrados, de todo obtienen y le dicen, vámonos a pescar. Y ahí inmediatamente todos se metieron en la barca. Hermano, tenga cuidado con esa gente que le dice usted, vámonos a pescar, porque hay gente que a veces embarca a medio mundo. Y ahí se fueron todos. Ya conoce el resto de la historia cómo termina, ¿no? Jesús se les aparece. Pero esos mismos hombres y este mismo hombre que ahora está diciendo vámonos a pescar, hacía tan solamente unos 2 años atrás le había dicho a Jesús, Señor, todo lo hemos dejado por ti. Pero Pedro parece ser que tenía su barquita ahí guardada por aquello que este plan no funcione, tengo el plan B. Y eso nos pasa a todos nosotros. Lo que te quiero decir es que según las evidencias en cuanto a los discípulos, estaban totalmente barridos. Pero es interesante cuando entramos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vemos a un Pedro que le había negado, vemos a un Pedro
atemorizados, vemos a los discípulos acobardados, los vemos ahora delante de una multitud predicando en el nombre de Cristo, predicando el perdón de los pecados, predicando el arrepentimiento, predicando el evangelio. Los vemos ahí. Vemos a un Pedro siendo apresado con Juan después de sanar a aquel paralítico en la entrada del templo. Lo vemos como los intimidan, pero la oración de ellos es: Dios, danos fuerza para seguir predicando. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaron esa convicción? ¿Qué sucedió con ellos? Y a esto es lo que le llamamos la evidencia del martirio y sufrimiento de los apóstoles, de los discípulos y de la primera iglesia. Evidencian la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque solo un evento tan sobrenatural como la resurrección de Cristo pudo darles a ellos la convicción tan profunda de estar dispuestos al sacrificio, de estar dispuestos a cualquier pena, de estar dispuestos a cualquier pérdida, de estar dispuestos a dar hasta su propia vida con tal de mantenerse en la fe y seguir predicando el evangelio de Cristo. No hay otra forma de explicarlo, porque eso no es un tema de teología, hermanos. No podemos explicar con la teología por qué ellos tenían tal convicción. Solamente podemos explicarlo desde ese punto de vista de que la resurrección de Cristo fue tan real para ellos, que generó en ellos una convicción tan profunda que estuvieron dispuestos a todo por Cristo. Aquellos que habían escapado ahora se enfrentan a la muerte cara a cara y no le temen. Aquellos que habían huido por temor al martirio o a la burla, lo que sea, ahora están ahí dispuestos a todo por causa de Cristo. Eso es convicción. Y para mencionarles rápidamente solamente, durante los primeros 3 siglos, la primera iglesia, la iglesia Libro de los Hechos y siguiente, por los primeros 3 siglos la iglesia estuvo en serias persecuciones de una forma intermitente. Comenzando la iglesia en su persecución, la primera persona que hace persecución a la iglesia es Saulo de Tarso, que más adelante lo conoceremos como el apóstol Pablo. Este tomaba a las mujeres, tomaba a los niños, tomaba a los hombres y los arrastraba a todos aquellos que profesaran el nombre de Cristo. Seguidamente tenemos en el año 64 al emperador Nerón, quien va a ser un hombre despiadado y va a comenzar la persecución ya de parte del Imperio Romano a la iglesia. Seguidamente y por casi 300 años, como dije, de forma intermitente va a haber persecución a la iglesia. Y ahí vamos a encontrar a Galerio en el año 311. Con el edicto famoso, el famoso edicto de la tolerancia, que tenía que ver con el hecho de que vamos a tratar de tolerar un poco a los cristianos, pero no paró la persecución seguía. Y va a ser en el año 311 cuando Constantino tira el edicto de Milán, y ese edicto es simple y sencillamente es el cese rotundo a la persecución de la iglesia cristiana. Hermanos, la disposición de estos hombres al martirio, al sufrimiento, puede ser explicado solamente desde la óptica de la resurrección de Cristo. Porque solo una convicción tan profunda puede ser capaz de llevar a estas personas a la pérdida total de quienes eran y de lo que poseían. No hay otra forma en que lo podemos explicar. Por lo tanto, dicho esto, y sabiendo que Cristo resucitó, ¿qué nos demuestra entonces la resurrección de Jesús? Primero, nos demuestra que todo lo que se dijo con respecto a Cristo es verdad. Nos demuestra que todo lo que Jesús dijo es verdad. Nos demuestra que solamente Cristo, el Cristo resucitado, puede perdonar verdaderamente nuestros pecados. Nos demuestra que el Cristo resucitado tiene el poder para romper las cadenas del pecado. Nos demuestra que solo Cristo puede limpiarnos de toda maldad. Nos demuestra que solamente Cristo y solamente Jesús nos puede llevar a la vida eterna.
Y para todos los que hemos creído, nos demuestra la resurrección de Cristo, nos demuestra que ciertamente la salvación que hemos recibido en Cristo es real, es verdadera, es permanente, y tenemos una esperanza de gloria en Él, que un día le veremos a Él tal y cual Él es. No estamos en esta vida como pobrecitos. No estamos en esta vida como que estamos siguiendo algo simplemente por seguir. No, es porque hay una evidencia, hay una realidad, y es que ese Cristo que ha resucitado es el Cristo que nos ha perdonado. Es el Cristo que nos ha justificado. Es el Cristo que nos ha limpiado. Es el Cristo que nos ha presentado ahora al Padre como ofrendas agradables. Y es el Cristo que ahora en Él hemos sido nosotros adoptados como hijos de Dios. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos en nuestra vida de fe, por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si todo lo que se dijo de Jesús y todo lo que Jesús dijo es verdad y se puede probar desde la resurrección de Cristo, la pregunta es, ¿seguiremos así en nuestra vida? ¿Seguiremos así como estamos y así como vivimos? ¿Seguiremos así? ¿O es tiempo de enmendar nuestros caminos? Como dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál es la buena y agradable, y anden por ella. Lamentablemente en la época Israel dijo, no nos da la gana, no andaremos por ahí, aun cuando sabemos que todo es verdad, no andaremos por ahí. Quiera Dios que en esta mañana nuestras conciencias tocadas por el Espíritu Santo, que nos haga ver nuestra realidad y nos diga es un momento de hacer un alto y de venir a Cristo con una fe genuina y creer en Él, puesto que Él es verdad. No es la verdad, Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Póngase de pie por favor en esta mañana. Levante sus manos. En serio, levante sus manos. Eso no es nada misterioso, eso es para que se estire un poquito. Ya puede bajarlas. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si Cristo resucitó, eso es verdad. Y eso que es verdad nos concierne a nosotros. ¿Ha puesto usted su fe verdaderamente en Cristo? ¿Cree verdaderamente usted en Jesús? No le voy a decir si usted acepta a Jesús, porque creo que eso no está bien, porque al final es Jesús quien te acepta a ti y no tú a Jesús. Así que la pregunta bíblica es, ¿usted cree en Jesús para el perdón de sus pecados? Cierre sus ojitos. Si en esta mañana, movido por la convicción del Espíritu Santo, hablando a tu conciencia, tú descubres ahí en el interior de tu corazón tu necesidad de poner tu fe en Cristo, de abrazarte a Jesús con sinceridad y decirle al Señor, Señor, yo sé que tú eres verdad, yo sé ahora que tú resucitaste y hoy yo creo en ti para el perdón de mis pecados